Muchas bendiciones una vez más, amados hermanos y amigos, que le oramos a Dios que a través de esta transmisión Dios nos guía a toda justicia y a toda verdad, y Dios nos transforme, Dios nos cambie, Dios nos salve con las funciones del Espíritu Santo de Dios en esta tierra, para la vida del cristiano, aún para la vida del pecador, porque el Espíritu Santo de Dios es el que redarguye el corazón para que sea cambiado, transformado y que pueda dejar entrar a Cristo en el corazón del ser humano. Vamos a estar hablando de estas cosas, las funciones, las múltiples funciones del Espíritu Santo de Dios en la vida de nosotros. Ya Cristo lo había dicho que no nos iba a dejar huérfanos. Ya Él había dicho que iba a dejar un consolador con nosotros. Conforme el libro de San Juan capítulo 14, verso 26 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Prácticamente ahí está claro todo lo que el Señor dejó escrito, dejó en enseñanza para sus discípulos en aquel tiempo y también para nosotros en este tiempo. Es el Espíritu Santo de Dios que está encargado en recordarnos todo lo que Él ha dicho, de sus promesas, de lo que íbamos a padecer, de todo lo que nos iba a pasar en este planeta. Él nos va a recordar todo lo que Él ha dicho y nos va a enseñar el camino, nos va a guiar, nos va a dirigir, ¿verdad? El Espíritu Santo está aquí en la tierra, ¿verdad? No lo ignoremos más. Él anhela tener una comunicación, una comunión con el cristiano. Él quiere enseñarle cosas grandes, cosas ocultas. Él es el que escudriña el corazón de Dios y trae toda la riqueza y los misterios al corazón del hombre. Todo lo que usted quiera saber está a la distancia de una relación con el Espíritu Santo de Dios. Es simple, es sencillo, es hablar con esa tercera persona de la Trinidad, es acomodarse en una silla y platicar con Él. Es abrir tu corazón, es decirle lo que no le puedes decir a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Si no tienes confianza con nadie, tú puedes confiar en Él y decírselo tal como lo sientes. No te va a indicar, no te va a criticar, te va a ayudar, te va a sanar, te va a restaurar. Ese es el papel del Espíritu Santo de Dios en esta tierra. Es para transformarnos, para sanarnos, para levantarnos, para animarnos, para vivificarnos. Si nosotros no tomamos ventaja de su presencia en esta tierra, no va a haber nadie más, aunque le oremos a Dios. Muchas veces por pura misericordia, pues Dios nos restaura, pero es porque Dios es misericordioso. Dios ha dejado el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, no para dejarlo de una manera como que para dejarlo así nomás, tiene un propósito. Busquémoslos, hablemos con Él, tengamos intimidad con Él. Él conoce todo lo del Padre y te lo va a revelar en sueño, en visión, en misterios, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones del Espíritu Santo de Dios? Juan 16, 13 al 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esas son las funciones del Espíritu Santo de Dios. Te va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Si en este momento te sientes perdido, perdida, si en este momento te sientes confundido, si en este momento no sabes qué hacer, una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, si eres cristiano, tienes que navegar a lo más profundo. Ezequiel, capítulo 47. Hay que navegar a lo más profundo en una conversación de mente a mente y de corazón a corazón, no hablada, sino que el Espíritu Santo de Dios escucha tus pensamientos y escucha el susurrar y la aflicción de tu corazón para poder enseñarte el camino, para abrirte los ojos del discernimiento, para guiarte a toda justicia y a toda verdad. Él está cargado de tantas bondades, de tantas bendiciones que el pueblo de Dios no reclama. Este es el momento. Ya llegó tu tiempo para comenzar a tener una relación con el Espíritu de Dios, porque Él va a glorificar a Dios. Dice que Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Este es Cristo hablándole a sus discípulos antes de irse de este mundo. Juan capítulo 16, verso 13 al 14. Va a tomar de lo que hay en el corazón de Jesús, de las promesas que Jesús tiene para con tu vida. Él las va a examinar, va a escudriñar lo profundo del corazón de Dios también y te va a traer la noticia siempre y cuando tengas una relación no hablada, en silencio, de meditación y de corazón a corazón en una invocación de su presencia. Solamente cuando tenemos una relación con el Espíritu de Dios, una relación constante, va a ser tu amigo y tú ya no vas a poder vivir sin él. Se va a hacer una relación íntima, de tú a tú, de corazón a corazón, no hablada. Habla con él, dile, te invoco, Espíritu de Dios. No solamente queremos sentir su presencia. No solamente queremos regocijarnos en ti, Espíritu Santo de Dios. También queremos saber de tus misterios. Eso se hace de corazón a corazón. Queremos saber de tus misterios, de tus secretos. Revélanos. ¿Qué voy a hacer en este problema? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Pon una música instrumental y siéntate con él y habla con él. Él es un caballero. Si tú no lo llamas, él no viene. Por eso en esta relación hay que pasar tiempo con él. Hay que invocar su nombre, hay que orar. No podemos tener una respuesta en 3 minutos de oración. Hay que tomar una calidad de tiempo en su presencia para que Él quebrante nuestra vida. Al quebrantar nuestra vida somos más volubles para oír su voz, para que Él nos hable, para que podamos ver las visiones o las notificaciones que Él nos envía. Eso es lo que quiere Él para cumplir su función en nuestras vidas, en esta tierra. Otra función del Espíritu Santo de Dios es para que pidamos como conviene, para que no pidamos conforme nuestra voluntad. Tenemos que pedir conforme la voluntad de Dios. Muchas personas han fracasado
porque han pedido fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que pedir conforme la voluntad de Dios. El mismo Cristo, que es Hijo de Dios, le digo a Dios, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Que no se haga mi voluntad. No queremos hacer nuestra voluntad. Y Primera de Juan dice que la voluntad de Dios no es gravosa. La voluntad de Dios es simple. Porque Dios te va a decir, vas a hacer esto. Y eso es lo que vas a hacer. No tienes que hacer grandes sacrificios. Si te manda a la calle de la derecha porque hay un alma ahí, eso es lo que vas a hacer. Si tú quieres seguir allí en la calle de la derecha dando tratados, eso ya es tu voluntad. Y Dios le place, pero ya hiciste tu voluntad, que eso trae un peso de gloria, trae una unción, una chequina de Jehová sobre tu vida, un poder. Cuando tú obedeces al Señor en hacer su voluntad, Dios te entrega otro cargamento de unción sobre tu vida. Dios te eleva a nuevos niveles de gloria. Tenemos que pedirle al Señor no conforme nuestra voluntad. Hay personas que se han casado con quien a ellos les gustaron, pero no era la voluntad de Dios. Muchas veces, ciérrame la puerta, por favor, disculpen, amados. Muchas veces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos gusta tanto nuestra propia voluntad, porque la de Dios no se parece. Y es allí donde muchos han fracasado. Muchos han fracasado. Es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Cristo le dijo a Pedro, antes tú te atabas tú mismo, ahora no más. Otro te va a atar y vas a ir a lugares que no quieres ir. Cuando ya estamos bajo el yugo, bajo la voluntad de Dios, vamos a ir a lugares que no nos parecen. ¿Y por qué Dios me manda aquí? ¿Y por qué Dios me hace casarme con esta persona que no me gusta? Generalmente, la voluntad de Dios no es agradable ante nuestros ojos. Aparentemente, todo lo torcido es lo que no tiene lógica para nosotros, y ese es lo que está escrito en renglones enderezados en Dios. Aparentemente, lo que está oscuro es lo que no nos gusta, y es allí donde está la voluntad de Dios. Y estoy hablando de oscuridad, de adversidad, no de obras de las tinieblas. ¿Cuántas veces Dios me ha hecho hacer cosas que parece que no era de Dios, y solamente el paso de obediencia ha vislumbrado mis pies y me ha dado un cargamento de gloria sobre mi vida? Y he podido salir triunfante en medio de los que dicen que no era de Dios. Muchos dijeron, no era de Dios, no era de Dios, pero uno se tiene que enfocar en la voluntad de Dios. Si Dios te habló, no le digas nada a nadie, sigue adelante, emprendiendo en ese camino a la meta donde Dios te ha llamado a hacer su voluntad. Hubo un hermano que su ministerio era ir a predicar a, ¿cómo se llama? El lugar donde están las personas disfuncionales, de salud mental, manicomio. Ese era su ministerio. Y un buen día Dios le habló a este hermano y le dijo, la que está allá en la esquina, esa es tu esposa. Y yo, ¿qué? Sí, le dice Dios. Era la más disfuncional que había en ese lugar. La más desquiciada, súper activa.
Y él se fue a orar y Dios le confirmó y ya después le dijo al pastor que ya tenía novia y que se iba a casar. El pastor dijo, sí, vamos a orar. El pastor le creyó, pero muchos no le creyeron. Muchos dijeron, ¿qué? ¿Con esa loca tú te vas a casar? ¿Qué te pasa? Pero llegó el día, se puso de acuerdo él y los directivos del hospital en sacarla de allí ese día. Le dieron todos los sedantes más posibles para que ella firmara. Todos los sedantes, pastillas, tratamientos. Llegó el día de la boda y así estaba bien sedada y así firmó esta muchacha. Y así por ese medio la sacaron de ese lugar. La llevaron al apartamento del esposo con 5 guerreros en oración y en ayuno, que venían ayunando ya desde más antes por esta situación. La trancaron en un cuarto y los hermanos se quedaron en la sala haciendo guerra espiritual, atando todo espíritu de locura, atando todo espíritu, todo dardo del enemigo, de toda altivez, en el nombre de Jesús. Mientras ellos oraban por horas, la hermana estaba haciendo desastre en el cuarto, quebrando cosas, tirando cosas, golpeando puertas. Hasta que llegó un momento que todo estaba en calma, después de unas 4 o 5 horas de oración. Estaba en calma. Ya pudieron abrir la puerta y la hermana estaba en su juicio cabal. Y dicen que esta hermana es una de las mejores misioneras en el mundo. Así de esa manera Dios usa a esta pareja llevando su testimonio a las naciones, demostrando el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios es para transformar, para sanar, para liberar. Hay que pedir como conviene. Muchas veces nuestras peticiones, quizás aquel muchacho hubiera pensado, ok, pero hay hermanas en la iglesia de melena alborotada, de cintura de Coca-Cola, como piensa un carnal. Sin embargo, Dios le dijo, no es aquella, la que está en el manicomio. Tenemos que pedir como conviene. Quizás muchas veces no nos van a parecer las cosas. Quizás las cosas no van a tener lógica en nuestra vista, pero en la vista de Dios sí tienen lógicas. Por eso tenemos que caminar bajo los principios divinos, bajo el poder del Espíritu Santo que nos enseñe y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:28. Y cuando venga el Espíritu, convencerá, o sea, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto es para los impíos. Una vez estábamos parados, ¿verdad?, en la puerta donde teníamos un programa y pararon 2 personas impías. Estaba mi esposo y yo en la puerta. Pasaron, ¿verdad?, se fueron de largo. Uno de ellos regresó y le dice, tú eres músico. Mi esposo en verdad es músico. Tú eres músico de, no de esta tierra, es del cielo, de los llamados de arriba. Así le dijo este muchacho a mi esposo. Y él con eso empezó a contarnos que estaba descarriado, que él predicaba, que él era un evangelista. ¿Qué quiero decir con esto? Este muchacho ese día volvió a Dios. Hicimos la oración de reconciliación y volvió a Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Quién lo tocó de que él ya se había ido lejos y regresó? El Espíritu Santo de Dios lo redarguyó. Lo tocó. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo el trabajo de Dios, queremos convencer a las personas. Dios no nos llamó a eso. Cuidado con eso. No podemos convencer a la gente. El que convence
a las personas se llama Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que orar a Dios que el poder del Espíritu Santo toque a las personas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Juan 16:8. Puede leerlo en Primera de Juan 3:8. Cuando venga el Espíritu, Él va a convencer, va a redarguir las vidas. Uno predica la palabra y uno ya